En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hijo de buenos días, bendita sea María por siempre. Por siempre sea bendita. Por los siglos de los siglos. Amén. Hoy estamos a día 10 de mayo. Felicidades, hija. Felicidades Gracias. por el Día de las Madres. Que Dios te conceda tus deseos y sueños. Y aquí está la Madre de nosotros, atrás de nosotros, la Santísima Virgen, para poner entre sus manos lo que tú consideres, lo que tú necesites. Dice la Santísima Madre a Juan Diego: ¿por qué estás triste, hijo mío? ¿No estoy yo aquí, acaso que soy tu madre? ¿Acaso no estás en el cruce de mis brazos? ¿Acaso no estás en el hueco de mi manto? Bueno, si hay una necesidad, tribulación o problema en el pensamiento, en el corazón, Señora mía, en tus manos la encomiendo. ¿Por qué? Porque ella es la Madre de nosotros y no aparta los ojos de nosotros. Y eso es bueno. Por eso Dios nos dejó protegidos con su Santa Madre. Que así sea. Vamos a ver qué nos enseña el día de hoy. Pero antes de ir ahí, ven Espíritu Santo, Divino Creador, verdadera fuente de luz, verdadera fuente de sabiduría. Derrama en mi intelecto una luz y disipa de mí la oscuridad que me cubre, la de mi pecado, la de mi ignorancia. Y concede una mente penetrante para comprender, una memoria repentiva, un método infalible, lucidez para aprender y grande abundancia de gracia para expresarme. Dirige, guía y lleva a buen término la obra que se nos ha encomendado. Por Cristo nuestro Señor. Amén, amén y amén. Padre Dios Todopoderoso y Eterno, consagramos este programa al Sagrado Corazón de Jesús y el Inmaculado Corazón de María, pidiéndole que por su divina intercesión, por cada like, suscriptor o programa visto, nos conceda la liberación de un alma del purgatorio. Mas no se haga nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Santísimo Padre. Padre Jesús, purifica nuestra mente, nuestro corazón, nuestros labios, para comprender primeramente nosotros lo que nos vas a enseñar el día de hoy, y así proclamar digna y directamente las buenas nuevas del Evangelio. Haz de nuestros corazones tierra fértil, para que la semilla que se ha plantado dé fruto y fruto en abundancia. Santísima Madre María, consagramos en este día para siempre en tu Inmaculado Corazón los ojos, oídos, lengua y corazón, en una sola palabra todo el ser de todas las personas que nos has encomendado. Especialmente los que en este programa, cuídalos, protégelos, bendícelos como hijos, cosa propia tuya. Amén, amén y amén. Evangelio del día hoy, lunes, habla Señor, que lunes, sábado, perdón, ando bien adelantado. Sábado, habla Señor, que tu siervo escucha. Te digo por qué me acordé de lunes. Habla Señor, que tu siervo escucha. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, 9, del 31 al 42. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iba construyendo y progresaba en el temor del Señor, y se multiplicaba con el consuelo del Espíritu Santo. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Pedro le dijo: Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón, y se convirtieron al Señor. Había en Jaffa una discípula llamada Tabita, que significa Gacela. Tabita hacía infinidad de obras buenas y de limosnas. Por entonces cayó enferma y murió. La lavaron y la pusieron en la sala de arriba. Como Lida está cerca de Jaffa, al enterarse los discípulos de que Pedro estaba allí, enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Pedro se levantó y se fue con ellos. Al llegar, lo llevaron a la sala de arriba y se le presentaron todas las viudas, mostrándole con lágrimas los vestidos y mantos que hacía Gacela mientras estuvo con ellas. Pedro, mandando salir fuera a todos, se arrodilló, se puso a rezar, y volvieron hacia el cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Ella abrió los ojos,
y al ver a Pedro se incorporó. Él, dándole la mano, la levantó y llamando a los santos, a las viudas y la presentó viva. Esto se puso por toda Jaffa y muchos creyentes en el Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo de hoy. Salmo. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocaré el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Cumpliré al Señor mis votos en presencia de todo el pueblo. Mucho le cuesta al Señor la muerte de sus fieles. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Señor, yo soy tu siervo, siervo tuyo, hijo de tu esclava. Rompiste mis cadenas, te ofreceré un sacrificio de la alabanza, invocando el nombre del Señor. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Evangelio del día. Lectura del Santo Evangelio según San Juan, del 60 al 69. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso? Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: esto os escandaliza, y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida, y con todo hay algunos de entre vosotros que no creen. Pues Jesús había desde el principio quienes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Desde entonces muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: ¿también vosotros queréis marcharos? Simón Pedro le contestó: Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Señor, el Santo de Dios. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho? Es el Salmo, ¿qué? 116, 115. Salmo 115. ¿Cómo? ¿Qué aprendemos, hijo? ¿Qué Dios nos quedará enseñar el día de hoy, sábado? ¿Cómo pagaré al Señor el bien que me ha hecho? Alabándolo, cumpliendo su mandamiento. Cumpliendo sus mandamientos. ¿Cuál bien ha hecho Dios en tu vida que tengas que agradecerle? Dándome la vida. El don de la vida. El don de la vida. De despertar todos los días la oportunidad de arrepentirnos y buscarlo. Y eso es lo más importante. La gente a veces no lo toma en cuenta, la oportunidad tan grande que tenemos de purificar el alma, que es el propósito de la vida. Y la gente piensa que a veces hemos venido a este mundo para enriquecernos, para tener todo, cosas materiales, cosas que estamos equivocados. ¿Es malo tener eso? No, no es malo. Lo malo de todo eso es que te aleja de Dios. Y cuando tu pensamiento se desvía de Dios, pues vienen las tribulaciones, problemas y necesidades. ¿Cómo pagarle al Señor todo lo que ha hecho? Pues el Señor ha hecho muchas maravillas. Bueno, en mi vida ha hecho muchas maravillas. Me sacó de un mundo en el que yo estaba completamente equivocado y me puso a su servicio. Ya casi 30 años sirviendo al Señor y no he parado de recibir bendiciones. ¿Qué es lo que recibirán ustedes si siguen en este camino que es servir a Dios? Porque Dios bien sabe pagar.
¿Cómo le pagamos al Señor? Pues como dijo ella, por medio de obediencia de los mandamientos. ¿Cuál es el primer mandamiento? Este salmo habla del rey David. El rey David es perseguido por su hijo Absalón y entonces pues él no quiere pelear con su hijo lógicamente y todo lo deja en las manos de Dios. Pierde el reino, pierde todo. ¿Por qué? Por causa de su pecado. Había adulterado, había engañado a uno de sus soldados y no conforme con eso mintió, mató e hizo muchos pecados. Porque el pecado es como una raíz que va creciendo y se extiende. Y si no la detenemos, acaba con la vida de nosotros. Por eso el rey David supo detener, ¿cómo? Arrepintiéndose, ¿cómo? Llevando a cabo el sacramento de la confesión. Confesó su pecado, se arrepintió profundamente y ya no volvió a pecar más. Y Dios, pues vio su arrepentimiento, le devuelve el reino de los cielos y por eso dice, ¿cómo le pagaré al Señor todo lo que me ha hecho? ¿Y cómo le va a pagar el rey David? ¿Y cómo le vamos a pagar nosotros? Porque así como el rey David fue expulsado del reino de los cielos, nosotros también fuimos expulsados del reino de los cielos por causa del pecado de nuestros padres. Debimos haber nacido en el cielo, pero desgraciadamente nuestros padres Adán y Eva vinieron aquí a la tierra, expulsados de la tierra, y aquí nacimos nosotros. Y ahora Dios nos quiere, por medio de sus sacramentos, como dijo Mari, por medio de sus sacramentos, llevarnos de regreso al cielo. ¿Cómo le pagaré al Señor? El primer versículo del Salmo nos enseña, mira, Salmo, versículo 1, habla Señor que tu siervo escucha. ¿Cómo pagaré al Señor todo el bien que me ha hecho? Alzaré la copa de la salvación, invocando el nombre del Señor. ¿Qué es la copa de la salvación? La sangre. El cuerpo. La sangre y cuerpo de Cristo, la Santa Eucaristía. Jesús un día, antes de su pasión voluntariamente aceptada, después de haber bendecido el pan, tomó el cáliz, lo elevó, dio gracias a Dios y lo bendijo, diciendo, Padre, dice, lo bendijo y lo pasó a su discípulo diciendo, tomar y beber todo de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Al estar libre de pecados, hijo, pues automáticamente tenemos el derecho de ir al reino de los cielos otra vez, porque ya no hay nada que nos culpe. Y por eso hay que elevar la copa de la salvación. Por eso ahí también, allá por la carta de Corintios dice, ¿acaso la copa que bendecimos no es la sangre de Cristo y el pan que bendecimos no es el cuerpo de Cristo? Claro que lo es. Por eso hay que darle gracias a Dios. ¿Por qué? Porque nos dio su cuerpo y su sangre que nos purifica y nos lleva al cielo. Pero no todos creen. Mira lo que dice el Evangelio, habla Señor que tu siervo escucha. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron, este modo de hablar es duro, ¿quién puede hacer caso? En aquel tiempo, como en este tiempo, la gente duda. Yo no lo entiendo, en aquel tiempo pues tenían lógica, ¿por qué? Porque está hablando de comer carne y beber sangre y los judíos no pueden comer carne con sangre, para ellos es una ofensa para Dios. Pero si se hubieran quedado como los apóstoles al final, pues hubieran entendido cuál era el mensaje de Dios y cuál era lo que quería. Lo importante de todo es que ellos entendieron una cosa, se trata de comer y beber. Aquí no hay en ningún momento simbología, se trata de comer y beber la sangre de Cristo. Lo que yo no entiendo de los hermanos protestantes en 1517 también pues por esto mismo no creyeron en la Eucaristía y se alejaron. Y dice la palabra de Dios más adelante en el versículo 66, dice que muchos de sus discípulos lo abandonaron. Mira lo que dice más adelante, Señor que tu siervo escuche. Evangelio. Sí, mismo, antes quédate. Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo, esto os escandaliza, y si vieras al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes, el Espíritu es quien da la vida. La carne no sirve para nada. Las palabras que os he dicho son espíritu y vida. ¿Qué entendemos ahí? Dice la palabra de Dios, pues esto los escandaliza. ¿Qué tal cuando me vean subir al cielo? Eso pasó, ¿no? Ellos lo vieron subir al cielo. Los protestantes creen firmemente que Jesús subió al cielo.
Pero lo que les escandaliza es la Eucaristía. Eso sí no lo pueden creer. Y Jesús les dice, la carne para nada sirve, el Espíritu es el que sirve. Ellos quieren ver la carne en la Eucaristía, de nada sirve. Lo que sirve en realidad, lo que está santificando a ese pan, es el Espíritu Santo de Jesús, que dentro de nuestro cuerpo lo convierte en carne. La palabra se convierte en carne, por eso dice, yo tengo palabras de vida. No basta solamente oír la palabra de Dios, sino que también tenemos que llevarla a la segunda parte. ¿Cuál es la segunda parte? Que se haga carne. Según San Juan 1:14, la palabra de Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Los protestantes se quedan solamente con la palabra, pero no hace carne dentro de ellos. Y al no hacer carne dentro de ellos, pues no hay una comunión con Dios. Y prefieren ellos separarse de Dios. Es el siguiente versículo que sigue, mira lo que dice la oración que tu siervo escucha. Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. La invitación es para todo el mundo, Dios lo va a llevar a todo el mundo, pero Dios sabe quién lo va a aceptar y quién no lo va a aceptar. En aquel tiempo lo dejaron a Jesús y en este tiempo, en el año 1517, mira lo que pasó, el Señor que tu siervo escucha. Y dijo, por eso os he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede. Ustedes no vinieron aquí por casualidad, es porque Dios los envió para acá. Toda persona que recibe el Espíritu Santo de Dios y lleva a cabo la obra que Dios le ha encomendado conforme a la voluntad de Dios y enseña conforme a la voluntad de Dios, Dios lo usa como instrumento y hay que agradecerle a Dios. Todo viene por medio de un mismo Espíritu. Jesús le puso las manos a los apóstoles a sus discípulos, por ejemplo, a San Pablo a Timoteo, Timoteo a Tito, y así sucesivamente, todos se van pasando el Espíritu Santo de Dios. Es como si tú pones una fuerza de corriente aquí y la vas a correr de aquí a Laredo, Texas, ¿no? Tienes que poner un poste y otro poste y otro poste hasta llegar a Laredo, Texas. Pero ¿qué pasa? Que si llegas a San Antonio y de ahí se corta el último poste y pones otro poste, ¿llegará la luz? No, ya no llega. ¿Por qué? Porque ya no está conectada a la fuente de energía, en este caso Cristo. Y los hermanos protestantes cortaron ese poste en el año 1517. Mira lo que dice ahí, a los Señor que tu siervo escucha. Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. En el año de Jesús lo abandonaron. Estaba Jesús en la sinagoga con más de 600 personas, discípulos de ellos, que ya lo seguían, en la sinagoga de Jairo, ahí en Capernaum. Estaban ahí y de repente les empieza a predicar de esto. Y muchos se enojaron con Jesús y le dijeron, si quieren ir, váyanse. Dice en otros escritos que se fueron más de 400 personas en ese momento. Lo dejaron solo, se quedaron 100 o 200 personas más. Y esas personas que se quedaron empezaron a alegar y a discutir ahí en voz baja. Y Jesús, que todo lo sabe, usted también si quieren ir, váyanse. Yo no los estoy obligando a que se queden conmigo, yo no les obligo a que me crean. El que se quiera ir, que se vaya. Y se pararon y se fueron. Dos grupos que se fueron. Los primeros, un grupo grande, pues representa a la iglesia judía que lo dejó en aquel tiempo, y el otro grupo a la iglesia que se dividió en 1517, los protestantes que abandonaron a Cristo nuestro Señor. ¿Por qué? Porque siguieron a un hombre, en este caso a Martín Lutero. ¿Cuándo nace la iglesia protestante? El 31 de octubre, día de Satanás. ¿Cuál es el versículo que estamos leyendo? Capítulo 6, versículo 66, el número de Satanás. ¿Coincidencia o diosidencia? No, es diosidencia, es el número de Satanás, el día que nacen ellos, los protestantes. ¿Por qué? Porque se convierten en anticristos. El anticristo estaba con nosotros, pero no era de nosotros. Si fuera de nosotros hubiera permanecido, pero no permaneció. Y ellos decidieron ir en contra de la voluntad de Cristo nuestro Señor. Pero hubo un grupo que sí se quedó. Mira, a los Señor que tu siervo escucha. Entonces Jesús les dijo a los 12, ¿también vosotros queréis marchaos? Simón Pedro le contestó, Señor,
¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. En pocas palabras, Pedro y la Iglesia Católica dijo, no sabemos, no sabemos lo que tú estás diciendo en realidad. Pero sí sabemos una cosa, que tus palabras son de verdad y es vida. Si tú dices que es tu cuerpo y esto es tu sangre, yo lo creo, lo como, lo bebo y punto, y se acabó. Y esto es la Iglesia Católica. Aquellos que han creído se quedaron y ahora van por el mundo entero predicando la palabra de Dios. Por eso en el libro de Hechos de los Apóstoles nos muestra lo siguiente. La gente que cree, ¿qué es lo que va a pasar? Habla, Señor, que tu siervo escucha. En aquellos días la iglesia gozaba de paz en toda Judea, Galilea y Samaria. Se iban construyendo y progresaba en el temor del Señor. Dice la palabra de Dios, vendrá un tiempo donde la iglesia en aquel tiempo gozó, pero en este tiempo estamos esperando que nos venga la tribulación. Ya vino el Papa León XIV, que tiene un significado el nombre de León, y el número 14 no es cualquier cosa, significa algo en la Biblia. Después lo explicaremos con más tiempo porque aquí vamos muy correteados con tiempo. Y entonces dice, después de que pase toda esta tribulación y todo problema que viene, vendrá el tiempo en que la iglesia menciona a Judá, menciona a la Galilea y menciona a Samaria. Galilea y Samaria considerados por el pueblo judío como pecadores, y judíos, pues ellos considerados los santos. Pero aquí ya aparecen todos juntos. ¿Por qué? Porque va a ser el tiempo de agradecimiento a Dios, donde todo el mundo juntos alabaremos al Señor. Tiempo de agradecimiento, se le conoce como la iglesia de los santos. Entonces, ¿qué va a pasar con los hermanos protestantes y aquellos que no aceptaron a Cristo? ¿Se van a ir al infierno? No, Dios les va a dar otra oportunidad. Mira lo que va a pasar. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Pedro, que estaba recorriendo el país, bajó también a ver a los santos que residían en Lida. Encontró allí a un cierto Eneas, un paralítico que desde hacía 8 años no se levantaba de la camilla. Dice que, me quedé pensando que sigue todavía, Eneas, la palabra Eneas significa alabanza. Pero ¿cómo le vas a dar alabanza si estás en una camilla? Es que aquí hay dos tipos de espíritus, el del diablo y de Dios. Que el diablo que Dios reprende lo refunda en el lugar que le corresponde, que es el infierno. Pero el diablo siempre te va a tener sometido, siempre hundido, siempre abajo, que no puedas levantarte tirado en la camilla. Una persona que está tirada y no camina y no se mueve quiere decir que no está normal, está bajo la voluntad de alguien más que no es Dios. Pero esas personas, como por los protestantes que le creen más al hombre que a la doctrina de Cristo, pues se van a salvar, sí. El día de mañana Dios les va a hablar. ¿Por medio de quién? De los que sí creyeron. En este caso los sacerdotes o aquellos que han recibido el Espíritu Santo por la imposición de las manos del obispo. Yo lo recibí. ¿Tú estás confirmado? Sí. ¿Tú recibiste también? ¿Tú estás confirmada? Sí. Pues entonces ustedes también tienen el Espíritu Santo de Dios, que fue recibido, ¿por qué? Por la imposición de las manos. Y al recibir el Espíritu, pues usted tiene el poder de su trabajo, obligación, es predicar y ser instrumento de Dios. Va Pedro, ve a este hombre que está en la camilla y les da una orden. Eneas, levántate. En pocas palabras, alaba a Dios. Y Eneas oyó y se levantó. Mira lo que pasó, ahora que tu siervo escuche. Pedro le dijo, Eneas, Jesucristo te da la salud. Levántate y arregla tu lecho. Mira, le dice Jesucristo te da la salvación. No es el ser humano el que nos salva, no es el sacerdote que nos perdona los pecados, no es el sacerdote quien nos da el pan, es Cristo que nos da el pan, es Cristo que nos perdona, es Cristo quien nos vuelve a la vida. Levántate en nombre de Jesús, levántate y haz tu lecho. ¿Por qué le dijo haz tu lecho? Se levantó inmediatamente, lo vieron todos los vecinos de Lida y de Sarón y se convirtieron al Señor. ¿Por qué se levantó su lecho? ¿Por qué dijo levanta tu lecho? Pues que se levantara todo lo que traía, porque estaba paralítico, ¿no? Que se levantara y Por todo ejemplo,
Por ejemplo, si tú entras a un cuarto y ves una cama extendida, ¿qué es lo que piensas? Que está Está, Está acostado. ¿sí? O también puedo decir como yo que estoy como en esto de Las aflicciones que la trae. aflicción. Ajá. El Señor ¿Por me qué, está por qué diciendo, le dice, levanta tu lecho? Porque está una cama y la cama está desordenada. Así está la vida. Le está diciendo, ordena tu vida, ordénala tú. No dice que pidas ayuda, ordénala tú. Porque si tú quieres levantarte y caminar bajo la voluntad de Dios, tienes que dar un orden a tu vida. Un orden a tu vida quiere decir, voy a escuchar a Dios, no voy a escuchar al enemigo que me quiere ver hundido. Entonces oigo a Dios, le doy un orden a mi vida, me pongo de pie, se levantó, y aquella gente que la veía triste o lo veía triste o que lo veía acostado o que lo veía en alcohol, en droga, cualquier tipo de vicio, ahora lo ven completamente sano y por él se convirtieron en mucha gente. Y después nos pone otro ejemplo de una mujer que estaba allí cerca de ese lugar donde se encontraba Pedro, y lo mandan a hablar y le mandan decir, ¿no? Dice, ven, ¿para qué? Porque acaba de morir nuestra hermana, y le muestran todo lo que la hermana había hecho, todas las cobijas, todas las cosas que había cosido, todas las cosas se las muestran a Pedro, y Pedro sube al cuarto y los expulsa. ¿Por qué las habrá expulsado? ¿Por qué tú crees que las haya expulsado? Que así así lo mandó predicar Jesús. Lo que pasa, que ellas pensaban que con las cosas que ella había hecho, la difunta, pues ella se iba a salvar. Pero no nos salvamos por las cosas que hagamos, nos salvamos por la fe. Pedro entra, se pone de rodillas, hace oración y le dice, levántate, y ella se levanta. ¿Por qué? Porque era una mujer de fe. Si queremos seguir por la voluntad de Dios, si queremos, ¿cómo le pagaré al Señor todo el bien que nos ha hecho? Pues hacer lo que hemos visto en todo este capítulo. Primeramente, levantarnos, oír la palabra de Dios, levantarnos, ponerle orden a nuestra vida, hacer obra de caridad, que eso es cualquier santo lo debe hacer por obligación, y después tener mucha fe, pensando siempre en el futuro. Y Dios, así como Pedro la levantó y dice, se la mostró a todos los santos. El día de mañana, si tú haces estas cosas, nuevamente oír la palabra de Dios, levantarte, darle orden a tu vida, hacer obras de caridad, tener fe, te levantará el Señor diciéndote levántate, y dice la palabra al final, se la mostró a los santos y ella estaba con vida. Y por eso, allá en el cielo o aquí en la tierra, donde Dios considere, debemos darle gracias a Dios. ¿Cómo le podemos dar gracias a Dios? Levantando la copa de la salvación. ¿Y dónde se puede levantar? En la Santa Iglesia Católica. Que así sea, que Dios los bendiga y los guarde, haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Dios les muestre su favor y les conceda la paz. Y que lo que hemos aprendido el día de hoy revergüe en nuestros corazones. ¿Cómo le pagará al Señor todo el bien que ha hecho? Haga una lista de las cosas malas que usted ha experimentado, y haga una lista de las cosas buenas que Dios ha hecho en su vida, y te quedará de piedra. ¿Por qué? Porque son más cosas buenas que cosas malas. Y desgraciadamente no nos tomamos un tiempo para agradecerle. Hay que tomar un tiempo para orar con Dios, para platicar y agradecerle por tantas cosas que ha hecho por nosotros. Que Dios los bendiga y los guarde, y feliz día sábado, feliz Día de las Madres. Así sea. Amén.